Cuando los bombarderos más letales de Rusia aterrizan en el patio trasero de Estados Unidos, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante una simple advertencia o ante el preludio de una crisis global imposible de contener? Imagina la escena. En el mes de octubre del año 2025, cuando el mundo entero tiene la atención dividida entre la guerra en Ucrania y el conflicto interminable en Gaza, dos gigantescos bombarderos estratégicos rusos, los temidos Tu-160, conocidos como los Cisnes Blancos, aterrizan en la base aérea Libertador de Venezuela. Son máquinas imponentes, de alas en flecha variable, capaces de volar distancias intercontinentales sin repostar, y con la habilidad de portar armamento nuclear de última generación. Su llegada no es casual ni aislada. Representa un mensaje contundente para Washington y la OTAN, un recordatorio de que Rusia aún tiene la capacidad de proyectar poder militar a miles de kilómetros de sus fronteras. No es la primera vez que aviones rusos sobrevuelan América Latina, pero lo que hace este despliegue particularmente inquietante es el contexto y la tecnología involucrada. Cada una de estas aeronaves puede transportar misiles de crucero con ojivas nucleares, capaces de alcanzar cualquier ciudad estadounidense sin tener que cruzar territorio hostil. La sola presencia de los Cisnes Blancos en el hemisferio occidental revive no solo los fantasmas de la Guerra Fría, sino que también introduce una dimensión de amenaza real y palpable que va mucho más allá de la retórica diplomática. Para entender la gravedad del momento, basta recordar la crisis de los misiles en Cuba, aquel episodio de 1962 que llevó al mundo al borde de la aniquilación nuclear. En ese entonces, el establecimiento de misiles soviéticos en la isla caribeña desató 13 días de máxima tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, existía una diferencia crucial. Entonces, los líderes de ambas superpotencias, Kennedy y Khrushchev, mantenían canales de comunicación abiertos y directos. Hoy, en contraste, la comunicación entre Moscú y Washington se ha reducido a intercambios tensos y a mensajes cifrados a través de maniobras militares. El riesgo de malentendidos y de escalada accidental nunca ha sido tan alto. La situación se agrava porque el escenario internacional está saturado de crisis simultáneas. Occidente tiene sus recursos y atención fraccionados entre la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio, los desafíos económicos internos y las crecientes tensiones en Asia-Pacífico. Un solo error de cálculo en el Caribe podría encender una mecha imposible de controlar. La tecnología de los Tu-160 también marca una diferencia. Lejos de ser reliquias soviéticas, han sido modernizados con sistemas de navegación digital, recubrimientos de materiales absorbentes de radar y controles electrónicos avanzados. Armados con misiles KH-101 y KH-102, cuyas versiones nucleares y convencionales pueden alcanzar blancos a más de 5.000 kilómetros, estos aviones se convierten en una amenaza estratégica de primer orden. Un solo vuelo cerca del espacio aéreo estadounidense puede interpretarse como una provocación intolerable, desencadenando respuestas que van desde sanciones económicas hasta movilizaciones militares de gran escala. El despliegue de los Cisnes Blancos no es solo una cuestión militar, es el reflejo de décadas de rivalidad, desconfianza y promesas incumplidas entre Rusia y Occidente. Desde la expansión de la OTAN hacia el este hasta el colapso económico ruso en los años 90, pasando por las sanciones tras la anexión de Crimea en 2014, cada nuevo enfrentamiento se construye sobre un legado de agravios mutuos. La cooperación militar entre Moscú y Caracas, iniciada de forma modesta a finales de la década del 2000, se ha intensificado en los últimos años. Rusia ha enviado asesores militares, equipos de defensa antiaérea e incluso ha ayudado a modernizar la infraestructura militar venezolana. La elección de Venezuela como aliada estratégica tampoco es casual. El país sudamericano, aislado y asfixiado por sanciones internacionales, ve en la protección rusa una tabla de salvación, mientras que Moscú encuentra en Caracas un punto de presión directa sobre Estados Unidos. Así como en la Guerra Fría, cuando Cuba se convirtió en un peón de alto valor en el tablero global, hoy Venezuela asume ese rol,
consciente de los riesgos y beneficios de albergar fuerzas extranjeras en su territorio. En la región, las reacciones son variadas. Colombia, tradicional aliado de Washington, refuerza su cooperación militar con Estados Unidos y eleva el nivel de alerta en sus fronteras. Brasil y México, por su parte, intentan mantener una postura de neutralidad, llamando al diálogo y evitando alineamientos automáticos que puedan escalar la crisis. Cuba y Nicaragua, en cambio, no dudan en expresar su respaldo a la alianza ruso-venezolana, reavivando la lógica de bloques rivales que marcó el siglo pasado. La respuesta estadounidense no se hace esperar. Bajo la segunda administración de Donald Trump, la Casa Blanca ordena el despliegue de buques de guerra adicionales en el Caribe y refuerza su presencia aérea en bases de Puerto Rico y Florida. El mensaje es claro. Washington no tolerará una presencia militar rusa permanente en su zona de influencia. Se imponen nuevas sanciones económicas a Caracas y se incrementa la presión diplomática sobre países de la región para que condenen la maniobra rusa. Europa observa con preocupación, pero también con cierta fatiga estratégica. Las capitales occidentales, enfrascadas en sus propios dilemas sobre el apoyo a Ucrania y la defensa de su frontera oriental, debaten hasta qué punto deben involucrarse en una crisis que podría desbordar su capacidad de respuesta. La OTAN incrementa discretamente su presencia naval en el Atlántico, pero el consenso es frágil y las divisiones internas afloran ante la posibilidad de una confrontación directa con Moscú en el hemisferio occidental. El peligro crece cuando surgen informaciones sobre negociaciones entre Rusia y Venezuela para instalar radares de alerta temprana y sistemas de misiles hipersónicos en territorio venezolano. Este movimiento alteraría radicalmente el equilibrio militar regional, acortando los tiempos de reacción del Pentágono y complicando la defensa aérea estadounidense. Un escenario similar al que enfrentó Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba, pero ahora con tecnologías mucho más sofisticadas y letales. La historia ofrece múltiples ejemplos de cómo la presencia de fuerzas extranjeras en América Latina ha desatado crisis internacionales. En 1898, la intervención estadounidense en Cuba provocó la Guerra Hispano-Estadounidense, alterando el equilibrio regional. En 1983, la invasión estadounidense de Granada respondió al temor de una base soviética en el Caribe. Hoy, la llegada de los bombarderos rusos abre un nuevo capítulo en esa larga tradición de disputas geopolíticas en el patio trasero estadounidense. La ausencia de canales diplomáticos efectivos, la desconfianza mutua y la lógica de la disuasión nuclear incrementan el riesgo de errores fatales. Cualquier incidente, desde una incursión accidental en el espacio aéreo hasta un malentendido en tierra, podría desencadenar una reacción en cadena. El derribo de un avión en circunstancias ambiguas, como ocurrió en 1983 con el vuelo coreano KAL 007, es solo uno de los muchos escenarios temidos por los analistas militares. Las consecuencias de una escalada no se limitarían al ámbito militar. El impacto económico sería inmediato. El precio del petróleo, ya volátil por la inestabilidad global, podría dispararse ante la amenaza de bloqueos o sabotajes en las rutas energéticas del Caribe. Venezuela, poseedora de las mayores reservas petroleras del planeta, se convierte en una ficha central de la nueva guerra económica. Las sanciones y los bloqueos comerciales afectan no solo a los actores directos, sino también a países vecinos y a la economía mundial, generando incertidumbre en los mercados bursátiles, desde Nueva York hasta Shanghái. La crisis también tiene ramificaciones políticas. Gobiernos de América Latina enfrentan presiones internas y externas para definir su postura, mientras movimientos sociales y partidos de oposición utilizan la situación como argumento en sus luchas políticas. La polarización se intensifica y el riesgo de inestabilidad social aumenta conforme se agrava la crisis regional. El conflicto amenaza con internacionalizarse aún más. Moscú podría responder aumentando su apoyo a aliados en otras regiones, como Siria o Libia, o intensificando su presencia militar en África, donde compite con Estados Unidos y Francia por influencia y recursos estratégicos. China, aunque cautelosa,
observa el desarrollo de los acontecimientos y podría aprovechar el caos para fortalecer su posición en el tablero global, ya sea apoyando a Moscú de manera indirecta o negociando ventajas económicas en medio de la turbulencia. La estrategia rusa se apoya en la ambigüedad calculada, una táctica que busca mantener a sus rivales en constante incertidumbre. Al no definir claramente sus intenciones ni establecer líneas rojas explícitas, Moscú fuerza a Washington y a sus aliados a tomar decisiones bajo presión, elevando el riesgo de respuestas desproporcionadas. Esta dinámica recuerda a la doctrina de escalada para desescalar, utilizada por Rusia en conflictos recientes para maximizar su influencia con recursos limitados. En paralelo, actores no estatales buscan aprovechar el clima de tensión. Organizaciones criminales y grupos insurgentes ven en la crisis una oportunidad para expandir sus actividades, aprovechando la distracción de las fuerzas de seguridad y la debilidad institucional de varios estados de la región. El tráfico de armas, drogas y personas podría incrementarse, desestabilizando aún más el entorno regional. Frente a este panorama, la pregunta fundamental es: ¿cómo pueden las sociedades y sus líderes evitar que la crisis derive en una tragedia mayor? La historia ofrece algunas respuestas. Durante la crisis de los misiles en Cuba, la comunicación directa entre los líderes permitió encontrar una salida diplomática que evitó el desastre nuclear. La creación del teléfono rojo, una línea directa entre Moscú y Washington, fue una lección aprendida a un costo altísimo. Hoy, la ausencia de mecanismos similares es una de las principales vulnerabilidades del sistema internacional. Para mitigar el riesgo de escalada, es imprescindible restablecer canales de diálogo multilaterales. Organismos como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y foros regionales deben asumir un papel más activo, facilitando el intercambio de información y la negociación de acuerdos de confianza mutua. Propuestas concretas podrían incluir la reactivación de tratados de control de armas, la creación de zonas desmilitarizadas y la participación de observadores internacionales en áreas sensibles. A nivel práctico, los gobiernos pueden adoptar medidas para reducir la probabilidad de incidentes. El establecimiento de protocolos claros para el manejo de encuentros militares en el Caribe, la notificación previa de ejercicios y maniobras, y la transparencia sobre los movimientos de Fuerzas Armadas son pasos fundamentales. La experiencia de la Comisión de Incidentes Marítimos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creada en 1972 para evitar colisiones accidentales en alta mar, demuestra que incluso en tiempos de máxima rivalidad, es posible encontrar acuerdos prácticos para prevenir crisis. Además, es crucial fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad. Los países de América Latina pueden desempeñar un papel constructivo, mediando entre las partes y promoviendo iniciativas de distensión. La creación de un grupo de contacto regional, integrado por Brasil, México, Argentina y Chile, podría facilitar el diálogo y proponer soluciones adaptadas a las realidades del hemisferio. La sociedad civil también tiene un papel clave. La demanda de transparencia, el acceso a información verificada y la presión por un debate público informado son elementos esenciales para contrarrestar la propaganda y la manipulación. La experiencia de los movimientos antinucleares en Europa durante los años 80, que lograron influir en la política de desarme, muestra que la movilización ciudadana puede marcar la diferencia. Las consecuencias de ignorar estas lecciones serían catastróficas. Una escalada militar en el Caribe podría paralizar rutas comerciales vitales, disparar los precios de la energía y sumir a la economía mundial en una recesión profunda. Familias en América Latina, Europa, Asia y África sentirían el impacto en sus bolsillos y en su seguridad cotidiana. La interdependencia global hace que cualquier crisis regional tenga efectos planetarios. La tecnología moderna amplifica estos riesgos. Los sistemas de armas automatizados, la inteligencia artificial y la guerra cibernética introducen nuevas vulnerabilidades. Un ciberataque a infraestructuras críticas, ya sea en Venezuela, Estados Unidos o Rusia, podría desencadenar una respuesta militar antes de que se determine la autoría.
La falta de protocolos internacionales para el uso de estas tecnologías agrava el peligro. En este contexto, la responsabilidad de evitar el desastre recae en todos los actores: gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y medios de comunicación. Es necesario rechazar la lógica de la confrontación y apostar por soluciones negociadas, conscientes de que la supervivencia y el bienestar de millones dependen de decisiones tomadas en despachos lejanos. La historia no tiene por qué repetirse. La crisis de los misiles en Cuba terminó gracias al diálogo y la voluntad política de evitar lo peor. Hoy, el mundo enfrenta desafíos similares, pero dispone de más instrumentos y de una mayor conciencia sobre los riesgos de la escalada. La clave está en no dejarse arrastrar por la inercia de la desconfianza y en buscar activamente espacios para la cooperación. En Caracas, Moscú y Washington, las próximas decisiones determinarán si el Caribe se convierte en un epicentro de conflicto o en un modelo de contención y diálogo. El futuro está en juego, y la responsabilidad es compartida. Los cisnes blancos ya tocan tierra americana. El próximo movimiento depende, ahora, de todos nosotros. Queda una pregunta crucial. ¿Seremos capaces de aprender de la historia y evitar que el símbolo del cisne blanco se transforme en el augurio de una tormenta fuera de control? El tiempo apremia. La historia observa. Actuar o mirar hacia otro lado también es una elección, y tendrá un precio. Ahora más que nunca, el desafío es colectivo y el margen de error, mínimo.